ya conocemos un poco de instrucciones y ya podemos configurar nuestro puerto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a usar el puerto A como entrada, que tiene 5 líneas, y lo vamos a visualizar en el puerto B. Recordemos que el puerto A tiene 5 líneas y el puerto B tiene 8 líneas. Es decir, el puerto B vamos a usarlo como salida y el puerto A como entrada, donde en B vamos a colocar LEDs y vamos a visualizar lo que hay en A como entrada. Entonces dice así: por el puerto B se obtienen los datos o el dato de las 5 líneas del puerto A, lo que decíamos, ¿no? El puerto B tiene 8 líneas, el puerto A tiene 5 líneas, el puerto B va a actuar como salida, donde voy a visualizar en unos LEDs, ¿sí?, las condiciones de entrada que hay en el puerto A. ¿Y cómo se configura esa entrada en el puerto A? Por medio de unos interruptores, ¿sí? Con esos interruptores entonces yo en A, en sus 5 líneas de entrada, le voy a colocar unos o ceros. Y acá hay un ejemplo. Dice, si en el puerto A introduzco este valor, y fíjense que solamente los 5 tienen números, los 3 restantes son guiones, ya que en el puerto A solamente se pueden configurar 5 líneas de entrada. Y por el puerto B aparecen, dice, y acá hay 8 cosas. Las 5 de acá son los números que estaban en la entrada de A, y las 3X se refiere a las 3 líneas extras que tiene B, ¿sí?, que no van a reflejar lo que hay en A, ¿no? Puede haber cualquier cosa, no nos importa, porque lo que nos vamos a fijar son en estas 5 líneas, en estos 5 bits que reflejan lo que hay en A. Luego vamos al programa en sí y vamos a ver lo que son las directivas. Hay algunas directivas, por ejemplo acá hay 4 directivas. Vamos con esta, que es la de configuración del chip, y en este caso dice, lo vamos a configurar de la siguiente manera. Dice, el código de protección está apagado. El código de protección, recordemos que es aquel que permite o no que se pueda copiar, leer o alterar los datos que hay en la memoria del programa. ¿Correcto? Esto está apagado. Luego tengo acá el watchdog timer, ¿sí?, el perro guardián. Esto me va a servir cuando, por ejemplo, mi microcontrolador tiene problemas, por ejemplo, en un bucle infinito que no tiene cuándo terminar. Entonces él toma un tiempo, después de tiempo, ¡pac!, lo resetea, ¿sí? Eso está apagado también en nuestra configuración. Luego tenemos el Power RTE. Este de acá lo que hace es darle un tiempo a la hora que enciendo el PIC, de tal manera que los voltajes se pongan a un nivel adecuado y luego funcione todo en forma correcta. Eso está encendido en ON. Y por último estamos configurando el PIC como un oscilador, usando un oscilador, mejor dicho, XT. Acá tengo otra directiva donde dice leads, lo que me indica que voy a usar como procesador el PIC 16F84A. Otra directiva include, donde este de acá me señala un archivo, ¿sí?, que es el P16F84.inc, el cual va a definir los operandos que vamos a utilizar. Es un archivo donde hay una serie de palabras, ¿sí?, que determinan la ortografía correcta a seguir. Luego tengo acá una directiva org, la cual me indica que a partir de acá, ¿sí?, lo que siga se va a ensamblar ya para usarlo como programa. Entonces entremos al programa en sí, y es lo siguiente. Tenemos acá una etiqueta inicio para indicar que acá comienza, y comenzamos con esto de acá, que es una que ya hemos visto, es un manejo de bit. Dice bit set f, colocar a 1, ¿sí?, un bit, colocar este bit a 1 de este registro. Entonces vamos a colocar a 1 el bit RP0 del status. Cuando colocamos a 1 el RP0 de status, pues nos coloca en el banco 1. Cuando lo colocamos en 0, nos coloca en el banco 0. Al ponerlo en 1, entonces en este caso, lo que va a hacer es que podamos acceder al banco 1. ¿Correcto? Estamos entonces ya en el banco 1. Y entonces dice acá, recordemos que en el banco 1 tenemos el tris B, ¿sí? En ese tris B
vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un clear F, es decir, vamos a poner a 0 todos los bits que hay en tris B. Recordemos que tris B lo que hace es configurar el puerto B. Lo configura como salida, si es 0, ¿sí? Fácil recordarlo porque es 0, se parece a output, ¿sí? Y si es 1, es input, entrada, ¿correcto? Así lo podemos recordar. Cuando es 0, será output, comienza con una O, parece un 0. Y cuando es 1 será input, entrada. En este caso, al colocarlo en clear, estamos colocando a 0 todos los bits. Quiere decir que todas las líneas del puerto B se están colocando en 0, es decir, como salida, que es lo que queríamos, ¿verdad? Acá está, como salida, las 8 líneas como salida. Luego dice mover, ¿sí? Acá dice mover, dice L, que es el literal AW. L, el literal, viene a ser este número binario con 8 unos. Quiere decir que estos 8 unos van a entrar dentro de el W, ¿sí? Entonces tengo dentro de mi W todo esto, puros unos. Luego dice mover lo que hay en W al registro F. El registro F en este caso es A. Quiere decir que A se va a llenar de unos. Este de acá, tris A, se va a llenar de unos. Y como en el caso de tris B, este configura el puerto A. Y entonces al tener puros unos, a ver, tenemos 2, 4, 6, 7, 8, ¿no? Al tener puros unos, entonces este va a trabajar como input, ¿verdad? Como entrada. Entonces ya tengo configurado el B como salida, output, y el A como entrada. Las 8 líneas se colocan como entrada. Sabemos que solamente tienen 5 líneas y las que son efectivas pues son estas de acá, ¿sí? Luego tengo poner acá, dice bit clear F, poner en 0 el bit del registro. Entonces vamos a colocar a 0, dice este bit de status. Ahora entonces me voy al banco, estaba en el banco 1, me voy al banco 0, ¿sí? Me pongo en el banco 0. Listo, me voy a lo que es la etiqueta principal. Y entonces en este caso dice mover, ¿sí? Lo que hay en este registro, en F, dentro de W. O sea, lo que hay como entrada en A, lo mando a W, ¿sí? Entonces en ese caso A va a ser, el contenido A va a estar dentro del contenido de W, ¿sí? A entonces va a ser igual que W. Luego voy a mover, dice, lo que hay dentro de W lo voy a mandar a B, ¿correcto? Quiere decir que lo que hay esto como entrada lo mando en este registro de trabajo y de acá lo mando a la salida. Esto recordemos que es salida y lo voy a visualizar en LEDs. Entonces luego, ¿sí? Ya lo tengo acá también, dice mover W a F y yo lo tengo acá como salida. Y finalmente tengo una instrucción goTo que dice principal. Quiere decir que esto, a la hora que lo ponga en principal, va a asumir esta dirección, esta de acá, de move F, haciendo que el program counter haga que de todas las posiciones de memoria del programa, entonces vaya nuevamente acá y comience nuevamente con esto. Y nuevamente voy a coger lo que hay en A y lo voy a visualizar en B. Eso con la finalidad de que si yo cambio, por ejemplo, acá los interruptores en un determinado momento, ¿sí? Como esto está constantemente refrescándose, siempre voy a visualizarlo en B, cualquier cambio que haya en A. ¿Correcto? Espero comentarios y espero que me hayan entendido. Si no, pues manden un comentario, díganme que lo entendieron o no lo entendieron, y así comunicándonos pues podemos mejorar las cosas. Nos vemos, cuídense, chao chao.